Hola a todos, soy Héctor, esto es Biblia Notas. En esta oportunidad vamos a seguir continuando con el libro de Romanos capítulo 1. Este libro es algo muy interesante, así que vamos a leerlo y lo vamos a analizar las cosas que vienen. ¿Listo? Dice, sí, Romanos capítulo 1. De Shaul, deseado, en este caso, un esclavo del Mashiach Yahshua, un emisario porque fui llamado y apartado para las buenas noticias de Yahweh. Yahweh prometió de antemano estas buenas noticias por medio de los profetas en el Tanaj, acerca de su hijo físicamente del linaje de David. Espiritualmente, él ha sido poderosamente demostrado ser hijo de Yahweh, apartado por haber sido resucitado de entre los muertos. Él es Yahshua HaMashiach, nuestro Adón. Por medio de él hemos recibido misericordia y nos ha sido dado el trabajo de ser emisarios en nombre de él, para promocionar la obediencia basada en la confianza a todos los gentiles, incluyéndolos a ustedes que han sido llamados por Yahshua HaMashiach. A todos los que están en Roma, amados por Yahweh, que han sido llamados y han sido apartados para él, gracias a ustedes y Shalom de Yahweh, nuestro Padre, y del Adón Yahshua HaMashiach. Primeramente doy gracias a mi Elohim mediante Yahshua HaMashiach por todos ustedes, porque el reporte sobre la confianza de ustedes se ha difundido por todo el mundo. Porque Yahweh es mi testigo, a quien sirvo en mi Ruach, divulgando las buenas noticias acerca de su Hijo, que yo los recuerdo regularmente en mis oraciones, y siempre rogando para que de alguna forma, ahora o en el futuro, pueda, por voluntad de Yahweh, tener éxito en ir a visitarlos. Porque anhelo verlos, para poder cumplir con ustedes algún regalo en el Ruach que pueda fortalecerlos. O para decidirlo de otra forma, para estar yo con ustedes, podamos, por la fe que compartimos, alentarnos el uno al otro. Hermanos, quiero que sepan que a pesar de que he sido impedido de visitarlos hasta ahora, frecuentemente he planeado hacerlo, de manera que tengan frutos entre ustedes de la misma forma que los tengo de otros gentiles. Tengo una deuda hacia ambos, griegos civilizados y gente incivilizada, los educados y los ignorantes. Por lo tanto, estoy ansioso de proclamar las buenas noticias también a ustedes que viven en Roma. Pues no me avergüenzo de las buenas noticias, porque ese es el medio poderoso de Yahweh de traer salvación a todo aquel que permanece confiado, al judío especialmente, pero igualmente a los gentiles. Porque en ella se revela cómo Yahweh convierte a la gente justa a su vista, y desde el principio al fin es por medio de la confianza, como dice en el Tanaj, mas la persona que es justa por su confianza vivirá. Lo que es revelado es la ira de Yahweh desde el cielo contra todos los incrédulos y perversos, que en su perversidad se mantienen reprimiendo la verdad. Porque lo que de Yahweh se conoce es revelado a ellos, porque Yahweh se los reveló. Por siempre, desde la creación del universo, sus cualidades invisibles, tanto su eterno poder como su confianza como su naturaleza divina, han sido vistas claramente, porque pueden ser comprendidas por todo lo que ha hecho, por lo tanto no tienen excusa. Porque aunque ellos conocen quién es Yahweh, no le glorifican como Elohim ni le dan gracias. Por el contrario, se envanecieron en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. De hecho, cambiaron la gloria de Yahweh inmortal por semejanza de meras imágenes, como un ser humano mortal, o como pájaros, animales o reptiles. Por lo cual Yahweh los entregó a la vileza de la lujuria de sus corazones, al mal uso vergonzoso de los cuerpos de cada uno con los otros. Ha cambiado la verdad de Yahweh por la falsedad, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador,
Alabado sea Él para siempre. Amén. Por esto, Yahweh los ha entregado a pasiones degradantes, de tal modo que sus mujeres cambian las relaciones sexuales naturales por las contra a su naturaleza, y asimismo los hombres, dejando las relaciones naturales por el sexo opuesto, se queman con pasión el uno por el otro, hombres cometiendo actos vergonzosos con otros hombres, y recibiendo en su propio cuerpo el castigo apropiado a sus perversiones. En otras palabras, puesto que no han considerado a Yahweh digno de conocer, Yahweh los ha entregado a formas de pensar despreciables para que hagan las cosas impropias. Están llenos de toda clase de perversidad, maldad, avaricia y vicio, repletos de envidia, asesinatos, disputas, engaños y mala voluntad. Son murmuradores, calumniadores, aborrecedores de Yahweh. Son insolentes, arrogantes y jactanciosos. Traman hechos malvados, son desobedientes a sus padres. Son estúpidos, desleales, despiadados e implacables. Conocen muy bien el decreto justo de Yahweh, que los que hacen tales cosas merecen la muerte. Pese a ello, no solo continúan haciéndolas, sino que aplauden a otros que hacen lo mismo. Wow, este capítulo comienza muy duro en realidad. Hay muchas cosas aquí que se pueda observar, pero vamos a ir paso a paso porque los que están comenzando con este libro les recomiendo que puedan agarrar ciertos términos, especialmente en la historia y también algunos términos en hebreo. Por ejemplo, vamos a comenzar al principio, que nos dice, aquí nos habla ya que Saúl es un esclavo de Mashiach. Entonces, tenemos que ponernos en contexto cómo es ser un esclavo en esa época de Pablo. Entonces, cómo él estaba actuando a través como esclavo de Yahshua HaMashiach. Al mismo tiempo nos menciona que es un emisario, y es llamado realmente fue llamado y apartado para las buenas noticias de Yahweh. O sea, buenas noticias. Yahweh nos manda buenas noticias. Aquí hay que tener muy interesantes las cosas. Yahweh prometió de antemano estas buenas noticias. Aquí tenemos una promesa. Esta promesa tenemos siempre verificar si esta promesa está dada en el Antiguo Testamento, en los libros proféticos o en el libro del Pentateuco, porque a veces está agarrando el libro Pentateuco. Pero aquí dice por medio de los profetas, en el Taná. Aquí ya no está hablando de la Torá. La Torá son los primeros 5 libros y el Taná incluye realmente todo el Antiguo Testamento. Entonces aquí está hablando de los libros proféticos. Ahora aquí nos menciona acerca de su hijo físicamente del linaje de David. Entonces aquí estamos viendo nuevamente, si nos vemos a Mateo, aquí nos muestra de que el hijo de Yahweh, aquí estamos hablando hijo de Yahweh, porque aquí arriba está hablando Yahweh y hijo de Yahweh. No estamos hablando, aquí no está hablando de Elohim en sí, está hablando de Yahweh en realidad, acerca de su hijo físicamente del linaje de David. O sea, tenemos que ver si María y José son del linaje de David. Aquí hay una pequeña controversia, pero por ahora son todos a quedar que Jesús, en este caso, viene del linaje de David de parte de María directamente. Eso. Vayamos un poquito más allá, espiritualmente. Él ha sido poderosamente demostrado ser hijo de Yahweh. Aquí, ¿quién ha sido demostrado poderosamente hijo de Yahweh? Es Jesús. Entonces aquí no estamos entendiendo este detalle. Apartado por haber sido resucitado de entre los muertos. El Yahshua HaMashiach, Él es Yahshua HaMashiach, nuestro Adón. Aquí nos muestra nuevamente. Yahweh es el Padre. Aquí está mostrando a Yahshua HaMashiach como Señor. Entonces, aquí tenemos que ver en dónde realmente está quedando Yahweh, en qué plano está quedando. Entonces, todos esos detallitos vamos a estar viendo más adelante también. Ahora, por medio que ellos hemos recibido en este caso aquí hay algo muy curioso que tenemos que tener en cuenta. Por medio que de él hemos recibido misericordia, ya está bien, por medio de Yahshua, y nos ha sido dado el trabajo de ser emisarios en el nombre de él. Entonces aquí recuerden la gran comisión que da en Mateo. Entonces ese detalle.
nos da. Ahora, aquí es algo muy curioso, dice, para promocionar la obediencia. Aquí estamos hablando de obediencia. Obediencia basada en la confianza. Entonces, ¿obediencia en quién? ¿En quién realmente? Y aquí nos está hablando justamente Yahshua. ¿De quién hablaba de obediencia? Justamente de Yahweh. Yahweh mandó realmente los mandamientos y Yahshua cumplía, porque dice que Yahshua es hijo de Yahweh. Estamos viendo ese detalle. Y aquí dice para pronunciar la obediencia basada en la confianza. O sea, confianza. Ahora, confianza en la confianza. Ahora, la confianza, ¿cómo se la gana? Eso es un detalle muy adelante. Porque seguramente en otra versión dice fe, pero en este caso la confianza. A todos los gentiles. Aquí ya la palabra gentil en el Antiguo Testamento es cambiado. También depende de la traducción, es puesto como gentil también. Pero en otras traducciones es puesto como goyín. ¿De dónde nace la palabra goyín? Justamente nace de lo que el pueblo del Señor se apartó y se unió realmente con otra gente. A ellos se los llama goyíns. Y aquí en este caso sería gentiles. En este caso estamos hablando del pueblo de Israel. Tengan en cuenta esto, ya es un poco histórico decir toda la tierra de Israel. Bueno, ahí tenemos Israel y en la época de Salomón se dividieron realmente. Teníamos el pueblo de Judá y Benjamín que se unieron y fueron el pueblo de Judá, y Israel, el norte, en las 10 tribus se separaron y se fueron más al norte. Entonces a ellos se les hace llamar gentiles o goyines, porque conociendo la verdad se separaron. Estamos hablando aquí de esa verdad. Aquí no estamos hablando de extranjeros. Los extranjeros, ellos al conocer la verdad eran más rápidos en seguir, en aceptar la verdad, y mientras los gentiles no, porque ya conocían la verdad histórica. Ahora dice, incluyéndolos a ustedes que han sido llamados por Yahshua. Ahora no, aquí no está hablando a otras personas, fuera de los gentiles, a otras personas que también son llamados. Dice, a todos que están en Roma, hablando han sido apartados para él. Gracias a ustedes, ya perfectamente aquí vemos eso. Ahora, aquí en adelante nos muestra el verso 9. Bueno, gracias el 8. Dice primeramente da gracias gracias a mi Elohim mediante Yahshua. Ahora aquí está haciendo la combinación de Elohim, quiere decir Dios. La forma de que, recuerden en Juan 14:1 dice, si ustedes creen en Elohim, ¿por qué no creen en mí? Entonces aquí ese detalle se estuviera dando a conocer, porque el reporte sobre la confianza de ustedes se ha difundido en el mundo. O sea, confianza tengo entendido hasta aquí. Entonces todo eso, porque Yahweh es mi testigo. Ahora aquí está hablando Yahweh es el testigo, ni siquiera Yahshua. Entonces a quien sirvo en espíritu, Ruach, que así espíritu, divulgando las buenas noticias acerca de su hijo, que yo los recuerdo regularmente. Entonces las buenas noticias están en su hijo. Eso es lo que va mostrando, y Yahweh es ese testigo realmente de qué cosa está divulgando. Entonces aquí vemos eso. Aquí vemos que Pablo quería visitar realmente ese lugar, pero no ha podido, pero sigue ese deseo, el deseo de que se fortalezcan todos estos. Ahora, el verso 13 comienza acá algo muy curioso. Quiero que sepan que a pesar que he sido impedido, y eso totalmente, dice, frecuentemente he planeado hacerlo, de manera que tengan frutos entre ustedes de la misma forma que los tengo de otros gentiles. Habla otros gentiles. Eso quiere decir de otra tribu también de Israel, pero que está en otro lado también. Entonces, tengo una deuda hacia ambos. Ahora recién aquí habla griegos civilizados y gente incivilizada, los educados y los ignorantes. Aquí hubiera puesto gentiles griegos y gentiles griegos incivilizados, pero no, está agarrando la palabra gentil a otro grupo de personas. Estamos hablando de un grupo de otras personas que podemos decir que es el pueblo de Israel. Por favor, para ese detalle les recomiendo que lean realmente el Antiguo Testamento. Van a encontrar la palabra gentil, o en este caso la palabra goyín. Ok,
Por tanto, dice, estoy ansioso por proclamar las buenas nuevas que viven en Roma. Ya está bien ahí, no hay problema. Aquí nos dice, pues no me avergüenzo de las buenas noticias porque es el medio poderoso de Yahweh de traer salvación a todos los que permanecen confiados, al judío, pero igualmente a los gentiles. Aquí está hablando judío y gentil. Entonces es muy curioso que va hablando eso, porque tengan en cuenta que hubiera mencionado Pablo al pueblo de Israel en realidad y a los gentiles. Hubiera dicho esto. Pero ¿qué está agarrando? Está agarrando que estos dos son el pueblo de Israel, son el pueblo escogido de Dios. Bueno, en este caso las 12 tribus. Entonces está agarrando al judío, la tribu de Judá, y a los gentiles, que sería Israel, la tribu del norte. Entonces aquí estamos viendo esto. Porque en ellas se revela cómo Yahweh convierte a la gente justa a su vista. Desde el principio, por medio de la confianza. Se debe confiar realmente. No es solamente tener fe. Aquí dice confianza. Entonces, podemos decir, una persona cuánto tarda en confiar en otra persona. Por ejemplo, un hombre y una mujer. Ahí. Tengo entendido que son parejas y están casados, que hasta antes de su muerte no conocían bien a su pareja. Entonces la confianza es algo parecido con eso. Como dice en el Tanaj, más la persona que es justa por su confianza vivirá. Ahora, aquí está traducido en la Reina Valera por su fe vivirá. Pero aquí por la confianza que tienes realmente por ser justo por las palabras de seguir, entonces va a vivir por esa confianza. Ahora el verso 18 en adelante es algo muy curioso. Dice, porque es revelado, es la ira de Yahweh desde el cielo contra todos los incrédulos y perversos que en su perversidad se mantienen reprimida la verdad. Aquí incrédulos, ¿en qué sentido? Aquí estamos viendo desde el cielo en contra de los incrédulos, que aquellas personas que no creen en qué, en esa verdad que se está hablando aquí al principio. Entonces dice, y perversos, o sea, hay incrédulos y perversos que en su perversidad se mantienen reprimiendo la verdad. O sea, los perversos no quieren saber esa verdad, y los incrédulos están porque no creen en esa verdad. Entonces, y dice, la ira de Yahweh desde el cielo está en contra de ellos. Entonces ahí vemos ese detalle que se va mostrando, porque lo que de Yahweh se conoce es revelado a ellos, porque Yahweh se los reveló. Entonces aquí estas personas, los incrédulos y los perversos, ya conocen realmente esa verdad. Aquí vemos esa verdad, ya conocen. Entonces se les ha sido revelado a ellos, mostrado. Entonces, ahora, aquí nos muestra algo muy curioso que toda la gente utiliza, porque siempre desde la creación del universo, sus cualidades invisibles, su eterno poder y todo eso, no hay excusa, digamos, porque pueden ser comprendidas por todo lo que ha hecho, por lo tanto no tienen excusa. Entonces la creación es algo que se está revelando, porque aunque ellos conocen quién es Yahweh, no le glorifican a Elohim ni le dan gracias. Por lo contrario, se envanecieron sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, aquí podemos observar, aquí habla Yahweh y aquí habla Elohim. Entonces aquí, aunque ellos conocen quién es Yahweh, o sea, quién es Yahweh, quién conoce a Yahweh. Entonces aquí nuevamente estamos hablando, quien conoce a Yahweh eran los gentiles, porque los extranjeros no conocen a Yahweh. Entonces, y también aquí nos muestra de que quienes conocen también a Yahweh son aquellos incrédulos y perversos, porque conociendo esa verdad se mantienen aquí. Entonces, por ejemplo, un extranjero no conoce quién es Yahweh, entonces no hay ningún problema. Y por otro detalle dice, no le glorifican como a Elohim ni le dan gracias. Ok. Aquí nos habla otro nombre, Elohim. Sabemos que Elohim en el idioma hebreo en nuestro idioma sería como Dios, o el Dios de creación, eso. Mientras Yahweh es, ¿cómo se podría decir? Como el Padre, o en este caso el otro nombre que se utiliza como Dios también. Pero son dos cosas como se están mencionando.
conocer a Yahweh es distinto y glorificar, aquí hubiera puesto, y no le glorifican como a Yahweh, no le glorifican como a Dios. O sea, en otras palabras, aquí está poniendo Elohim en el idioma hebreo, que quiere decir que a Yahweh no le ven realmente como Dios, no le glorifican como Dios, ni le dan gracias a Yahweh, porque no lo ven como su Dios. Por el contrario, dice, se envanecieron sus pensamientos, o sea, se bajaron sus pensamientos, su necio corazón fue entenebrecido. O sea, están buscando hacer cierta maldad, entenebrecido o algo parecido. Profesan ser sabios, se hicieron necios. Ahora, necio, tenemos que verdaderamente entender la palabra necio, el significado realmente. De hecho, dice, cambiaron la gloria de Yahweh. Ahora, nuevamente, aquí dice glorificar a Yahweh, conocer a Yahweh. Ahora dice la gloria de Yahweh, inmortal por semejanza a meras imágenes. Entonces, primeramente estamos hablando de gloria a Elohim, pero aquí ya nos cambia gloria de Yahweh. Entonces es muy curioso. Ahora, cambiaron las meras imágenes, o sea, en otras palabras, a Yahweh, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, no tenía que haber ninguna imagen ni semejanza que esté en el cielo ni en la tierra, ni debajo de las aguas. Pero los seres humanos quisieron poner realmente a Yahweh, o sea, inmortal por semejanza de meras imágenes, como un humano, ser humano, pájaros, animales y reptiles. Entonces, ¿quién realmente en la religión lo pone a Yahweh, o en este caso al Mesías, no sé, pero como imágenes mortales, ser humano y pájaros? Eso. Entonces, ¿qué es religión? Y eso es lo que se tiene que ver. Estamos hablando de muchas cosas, por lo cual Yahweh se los entregó a la vileza de su corazón. O sea, ya, ok, perfectamente, ustedes escojan sus corazones, dice, y luego les puso al mal uso vergonzoso de los cuerpos a cada uno de los otros. Ahora escojan realmente qué es lo que quieren hacer con sus propios cuerpos, eso ya depende de ustedes. Ahora han cambiado la verdad de Yahweh por la falsedad, ya, ok, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, alabado sea Él para siempre, amén. Entonces aquí nos estamos viendo algo muy curioso. La verdad de Yahweh por la falsedad. Ok, ya perfectamente. Adorando y sirviendo a las cosas creadas. Sabemos que Yahweh en sus mandamientos dijo, realmente no tendrás ni más ni semejanza. O sea, no te inclinarás ni la adorarás. Perfectamente. Ahora, ¿cómo se le debe adorar a Yahweh? Entonces eso tendremos que ir realmente al Antiguo Testamento, o en este caso tener en cuenta los mandamientos, los 10 mandamientos de Yahweh que ha entregado a Moisés para el pueblo de Israel, antes que al Creador, dice, alabando. Bueno, eso ya sabemos. El verso 26 y en adelante es algo muy curioso, y eso tenemos que tener muy en cuenta. Aquí está hablando a personas realmente, si podemos observar desde el principio, estamos hablando a personas, a los gentiles en realidad, y a los judíos que conocen la verdad. Ahora, si nos vamos un poco a la religiosidad, podemos hablar a todos aquellos que siguen la Biblia, o en este caso los cristianos de todo tipo, ortodoxos, cristianos protestantes, cristianos católicos y entre otros más que puede existir, y bueno, que agarran diferentes doctrinas, nos menciona de esta manera. De hecho, cambiaron la gloria de Yahweh inmortal por semejanza. Eso ya hemos visto, a meras imágenes, a un ser humano y todo esto, animales y reptiles. Por lo cual les entregó, eso ya hemos visto también. Aquí está. Por esto Yahweh los ha entregado a pasiones degradantes, de tal modo que sus mujeres cambiaron sus acciones. Ya, las mujeres, y aquí hablamos ya poquito de... Bueno, aquí estamos hablando de relaciones sexuales naturales por otras en su naturaleza. Entonces, algo están haciendo las mujeres. Bueno, en este caso yo desconozco, pero aquí nos va mostrando que las mujeres, hablando de relaciones sexuales, cambiaron su naturaleza normal. O sea, la naturaleza normal sería entre un hombre y una mujer, pero aquí estamos viendo ellos, ya las mujeres están cambiando ese tipo de naturaleza. Y asimismo también los hombres, dicen, los hombres dejaron las relaciones naturales, hablando con la mujer, con el sexo opuesto, se queman pasiones el uno de otro, hombres cometiendo actos vergonzosos con otros hombres, o sea, hombres y hombres llegándose al acto vergonzoso de relaciones sexuales y recibiendo su propio cuerpo el castigo
de esa perversión realmente. Aquí vemos que son perversiones. Entonces, tanto hombres y mujeres están realmente, se han dejado llevar por sus pasiones degradantes. Y a sabiendas que estas personas conocen realmente del castigo o del Señor o de Yahweh o del Dios. En otras palabras, dice, puesto que no han considerado a Yahweh digno de conocer. Aquí estamos hablando nuevamente. Estas personas que conocen, saben, pero han dejado de conocer a Yahweh. No quieren conocer a Yahweh. Yahweh los ha entregado a la forma de pensar despreciablemente. Hablamos de despreciables. Pensar despreciablemente. Para que hagan las cosas impropias nuevamente. Que están llenos de toda clase de perversidad, maldad, avaricia. Nos van a mostrar muchas cosas. Todas estas. Entonces estamos viendo que estas personas conocen. Y bueno, se comportan estúpidamente, desleales, despiadadas y implacables. Pero aquí el verso 32 es muy interesante. Dice, conocen muy bien el decreto justo de Yahweh. O sea, estas personas que practican tales cosas de antemano ya sabían realmente cosas que Yahweh o Elohim o en este caso Dios, o entre comillas podemos decir todos los que sigan la Biblia y se hacen llamar cristianos o cualquier tipo de cristianos, entonces conocen todo esto, pero desconocen muchas cosas de lo que acabo yo de hablar. Pero hablando de esas personas, dice, conocen muy bien que los que hacen tales cosas merecen la muerte. Estos merecen la muerte, todos ellos deberían morir. Según el Antiguo Testamento, su mandamiento, cualquier persona que haga tal cosa era la muerte, o sea, muerte segura. Aquí, y listo. Pero dice, pese a ello, no solo continúan haciéndolas, o sea, ya, aunque ya les se ha dado que van a irse al infierno, como se ha mencionado algunos detalles, algunos cristianos lo mencionan de esa manera, dice, sino que aplauden a otros que hacen lo mismo. O sea, si entre otras palabras, entre ellos mismos que conocen las escrituras o conocen de la Tanaj o de la Torah, todo eso, saben estas verdades, a sabiendas que no deben hacer, lo hacen y aplauden a otras personas que hacen lo mismo también. Entre ellos mismos se van ocultando muchas cosas. Aquí ya podemos un poquito tocar, hacer un break y decir, últimamente se ha estado escuchando de pastores, de monjes o monjes, sacerdotes católicos y sacerdotes religiosos de todo tipo maltratando a niños. No ir a mucho extremo, se fueron a extremos realmente, que tocaron cosas que aquí no debería haber pasado, pero ha pasado. Justamente el verso 27, lo que acabo de decir, eso pasó también con estos hombres. Entonces aquí las escrituras nos van mostrando esto, de que nosotros debemos, o en este caso los que siguen las escrituras conociéndola, se deben seguir. Ahora, nuevamente, Yahweh le condena a todos estos, y directamente ya saben a dónde iría según los mandamientos. Bueno, espero que hay muchas cosas más poder hablar de este capítulo, primer capítulo, pero les recomiendo que lo lean y hagan siempre una referencia al Antiguo Testamento y a las palabras del Mesías. Es muy importante, o sea, a las palabras de Yeshua y a las palabras de Moisés, de Salomón, de las profecías. Siempre hacer la coordinación y por favor verifiquen realmente gentiles y goyines, eso, para que sepan a quién está buscando el Mesías y Pablo a quién realmente está buscando. Entonces eso, si por favor tienen algunas dudas, comentarios, por favor en la caja de comentarios. Si les ha gustado, denle la manita arriba y compartan, suscríbanse si no están suscritos. Eso es todo. Al siguiente nos vemos en el capítulo 2 de Romanos. Esto es Biblia Notas.